Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Estamos, como sabéis, llevando una serie sobre las 7 iglesias o las cartas a las 7 iglesias que el Señor Jesús escribió a través de Juan. Y llegamos a la penúltima de ellas. Este domingo tendremos esta penúltima, el próximo domingo la última de esta serie. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el versículo 13. Apocalipsis 3, 13. Voy a buscar mis gafas, perdonadme. Yo no me olvido de mí mismo por casualidad, pero de las cosas mías todos los días. De modo que Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre nuestro, querido Dios, estamos en tu presencia y ante tu palabra. Y queremos rogarte que tu Espíritu la aplique a nuestra vida. Que seas tú el que hables por medio de ella. Y que cada uno de nosotros podamos recibir esta mañana la lección personal, individual y también la colectiva. No somos nosotros nada, pero tú eres todo. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el glorioso Dios. Y tu pueblo en tu presencia dice ahora: habla, Señor, tu siervo oye. Gloria a tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos las cartas, sabéis que todas ellas tienen una misma estructura en cuanto a presentación. Está primeramente la iglesia y el Señor. En segundo lugar está el mensaje que el Señor tiene para esa iglesia. En tercer lugar está la demanda que Dios hace por medio de ese mensaje para cada uno de nosotros hoy. Cuando estudiamos este asunto, nos damos cuenta que el Señor escribe no a una iglesia determinada, sino a todas las iglesias, puesto que al final la invitación es personal para todos los creyentes. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor escribe a la iglesia en Filadelfia. El nombre de esta iglesia significa amor fraterno. Nada mejor que este nombre para referirse a una iglesia. Cuando Cristo dijo que el mundo conocerá la iglesia, no por lo que es ni por lo que cree, sino por lo que ama. Y ahí tienes aquellas palabras del Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor. ¿Quiénes? Unos a los otros, no algunos, todos a todos. Sé que es muy difícil, humanamente hablando, esto del amor con personas. Quiero deciros que si esto fuese una cuestión humana, habría muchos que ni me dirigirían la palabra.
pero habría otros tantos a quienes yo haría lo mismo. El amor no se establece por lo que es la persona, sino por dónde está esa persona. Los creyentes todos, mejores y peores, estamos en Cristo. Por tanto, el amor del Espíritu Santo derramado en el corazón del cristiano conduce a que ames. No puede haber vida cristiana que no viva en el amor. Cualquier persona que no está experimentando esta relación correcta en el amor debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo y si el Espíritu Santo de Dios tiene control de su vida. Iglesia de Filadelfia, amor fraterno. Esta ciudad estaba más o menos a 45 kilómetros del núcleo que se establece en torno a Éfeso, de manera que no sabemos quién evangelizó la ciudad, cómo se constituyó la iglesia, pero sabemos algo, que el evangelio alcanzó a ese lugar y se estableció allí una congregación. Probablemente desde Éfeso, en el tiempo que Pablo estuvo allí, un tiempo bastante largo, fueron evangelizadas esas ciudades. La historia de ella tiene una característica, y es que fue destruida por un gran terremoto. Los terremotos son normales en el entorno de Asia Menor, pero uno de ellos destruyó varias ciudades, la Odisea y también esta ciudad de Filadelfia. Fue reconstruida luego con ayuda del Imperio Romano. En Filadelfia había otra característica: muchos templos dedicados a ídolos. Y uno de los grandes templos de Filadelfia era un templo dedicado a Dionisio, a quienes los romanos llamaban el dios Baco, el dios del vino. Y una de las manifestaciones del culto a Baco eran precisamente lo que recibe su nombre, los bacanales, que significa expresiones de lujuria desbordante y sobre todo de borracheras. No había una persona que más o menos estuviese vinculada con el dios Baco que no apareciese el día de su festividad borracha absolutamente al día siguiente. En medio de esa corrupción, una iglesia que no tiene ningún reproche por parte de Dios. No hay ninguna observación en contra. Todos son elogios y todo es camino de bendición que Dios abre para ella. Ahora, esta iglesia de Filadelfia, que está ahí, tampoco nos interesa mucho los datos específicos sobre aquella congregación. Lo que me interesa es el Señor de la iglesia. Y el Señor se presenta en el versículo 7 diciendo: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primeramente, el texto bíblico llama a este Señor de la iglesia el santo. Dios es santo. La santidad de Dios está registrada a lo largo de toda la Escritura. Y es más, cuando abro la profecía de Isaías en el capítulo 6, encuentro una dimensión admirable de la adoración celestial, en la que los serafines proclaman específicamente la santidad de Dios. Y delante del trono de Dios dicen: santo, santo, santo. Precedido de artículo el, es el único santo de esa condición. La Biblia llama a Dios santo. Y lo que me sorprende es que en la anunciación de Jesucristo, cuando el ángel hace el anuncio del nacimiento de Cristo, le dice a María: por tanto, lo santo que nacerá de ti. La santidad absoluta de Dios está vinculada ¿a quién? A Jesucristo el Señor, porque es Dios. Ahí en Juan capítulo 1 y versículo 1 leo aquellas palabras: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es más, durante el ministerio de Cristo, los escribas fariseos, los judíos, niegan su deidad. Le acusan de blasfemia, pero los demonios reconocen que Él es el santo. De manera que los demonios que son expulsados por la autoridad de Cristo, muchas veces testifican: tú eres el santo, el Hijo de Dios. La declaración de santo sobre las virtudes de la Iglesia nos hace recapacitar algo. Y es que la santidad de Dios tiene que manifestarse en la Iglesia de Jesucristo.
Decíamos esta mañana en la clase bíblica que la vida de santidad no es una opción para el creyente, es la única forma de vida cristiana. Y la Biblia hace una afirmación muy seria: sed santos porque yo soy santo. Se presenta como el santo. En segundo lugar, a Cristo se le llama aquí el verdadero, y también aparece con un artículo. Por tanto, cuando se dice el verdadero, se está diciendo que es el único de esa condición, que Cristo es la verdad misma. Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. De manera que Cristo es la verdad absoluta, la verdad encarnada. La Biblia es la verdad escrita. La Biblia es el Logos escrito, Cristo es el Logos manifestado en carne. Era la verdad. Pero la Biblia también dice que Jesucristo es la luz verdadera, o sea, la auténtica y genuina luz. Y Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Cristo dice también, mejor dicho, la Biblia dice de Cristo también, que Cristo es el pan de vida, el único que trae vida y que alimenta no solo al que no tenía posibilidad de alimento espiritual, sino también a cada uno de nosotros. Algo más, Juan dice que Cristo es la vid verdadera, y lo dice en 15:1. Por tanto, nos dice que Jesucristo, que es la verdad, que es el camino, que es la luz verdadera, que es el pan de vida, es el único que puede sustentar al creyente para que lleve fruto agradable a Dios. El fruto de la vida cristiana no lo consigo yo, no sería agradable. El fruto agradable es el que el Espíritu Santo produce en mí, trasladando a mi experiencia la persona admirable de Jesucristo. No te equivoques, por favor. No se trata de religión. Se trata de vinculación con Cristo. No se trata de hacer cosas en un esquema religioso que satisface tu propia experiencia personal. Se trata de caminar en las pisadas del Maestro y de vivir a Cristo reproduciendo a Cristo. Si tú quieres saber si tu vida cristiana funciona en esta dimensión, es muy simple, muy sencillo. Lo que haces habitualmente, ¿puedes dar gracias a Dios por ello? Imagínate que yo estoy hablando mal de mi esposa. Bueno, no lo hago nunca, Dios me libre de tal cosa. Pero imagínate que yo hablo mal de mi esposa. En ese momento yo puedo justificarlo. Es que ella es así, yo hablo así para ver si un día se avergüenza y cambia. Eso es muy sencillo, ¿verdad? ¿Puedo decirle al Señor en oración, gracias porque estoy hablando mal de mi esposa? Cuando tú hablas mal de tu hermano, no glorificas a Dios. ¿Te enteras bien o no? La iglesia está formada por creyentes verdaderos porque es la iglesia verdadera. Además, se presenta a Cristo aquí como el que tiene la llave de David. Me ha impresionado mucho el último cántico que cantamos esta mañana, lo hemos repetido, me alegro. Majestad, me postraré, traigo todo ante ti. Él tiene el cetro de autoridad, es el Señor de cielos y tierra, el heredero del trono de David, el que tiene derecho a reinar. No solo porque Dios ha determinado que reine, sino porque Él tiene derecho al trono de David. Es el heredero legítimo de ese trono. Dios ha determinado que Él reine, y dice el Salmo 2, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cristo es el cumplidor de la profecía de Isaías, en donde dice el profeta que Él reinará sobre las naciones. Ahora quiero que observes esto, nadie puede oponerse a su voluntad, porque su trono no está en la tierra, su trono está en el cielo, está sobre los cielos. El Cristo de la cruz, al resucitar, proclama la autoridad suya cuando dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
El apóstol Pablo habla de la autoridad de Jesucristo y dice el apóstol Pablo en aquel pasaje cristológico de Filipenses 2, 5 al 11, dice: recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Este Rey de Reyes dio las llaves del reino para predicar el Evangelio y que el reino se extienda. Este Rey de Reyes dio las llaves del reino para que se predicase primeramente a los judíos en Pentecostés. Y la iglesia naciente nace fundamentalmente con personas del pueblo de Israel. Déjame hacer un breve paréntesis aquí. Eso fue posible por la oración de Cristo en la cruz. El pueblo de Israel había cometido un homicidio voluntario para el que no hay sacrificio expiatorio. La ley no establecía ningún sacrificio expiatorio para el homicida voluntario. Y de pronto Cristo en la cruz dice: Padre, perdónalos, porque no saben, y convierte el pecado voluntario en pecado de ignorancia que sí tiene redención. Y el Evangelio se predica, y 3.000 personas el primer día y 5.000 personas más tarde reciben a Cristo, mayoritariamente de Israel. Pero cuando tú vas a la historia de Hechos, encuentras el Evangelio predicándose en la casa de Cornelio. Ya no son judíos, son gentiles. Porque Dios no vino a salvar a gente de un pueblo determinado. Dios vino a salvar al mundo. El Hijo de Dios vino para que todas las personas en el mundo tengan perdón, puedan tener perdón de pecados y vida eterna. De manera que se presenta a Cristo frente a la iglesia como el Señor Santo, como el Dios verdadero y como el que tiene la llave de autoridad. ¿Sabes lo que trae esto como consecuencia? Que si tú reconoces que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, la iglesia tiene que reconocer el señorío de Cristo. No hay autoridades humanas en la iglesia, solo hay autoridades divinas. La palabra, única norma de fe y conducta; Cristo, el único Señor, cabeza de la iglesia; el Espíritu Santo, el vicario de Cristo en la tierra. El resto de los líderes de la iglesia ejercen autoridad cuando aplican la palabra. ¿Entendéis esto? Cuando la iglesia camina en la senda de Cristo, la iglesia tiene poder, no por lo que es la iglesia, sino porque Cristo le confiere su poder personal. Y hemos visto al Señor. Miremos el mensaje. Cristo se acerca a la iglesia, versículo 8, con una palabra de atención. Nuestra versión la traduce: he aquí. Ahora ese he aquí es una expresión que literalmente significa mira, atiende, presta atención. De modo que el Señor viene y le dice: mira. ¿A quién? A la iglesia. Y le dice: mira lo que a lo mejor tú no miras o tú no descubres. Mira, he puesto una puerta abierta delante de ti. Claro, yo me pregunto inmediatamente: ¿qué puerta abierta es esta? No lo dice el versículo. Pero Dios ha puesto puertas abiertas que nadie puede cerrar. Puede ser que un día la persecución lleve la Iglesia Unida de Vigo a la cárcel. Pudiera ser que un día no tuviésemos lugar para congregarnos, pero nadie puede cerrar la puerta de la comunión con Dios. Cristo abrió esa puerta, mediante cuya acción yo tengo comunión con el Padre. Cristo me ha llevado con Él y me ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Quién podrá impedir la comunión de la iglesia, de los creyentes con Dios? En segundo lugar, Cristo ha abierto la puerta de la oración. Ejemplo suyo, Cristo fue un hombre de oración. La oración es vital en la vida del creyente. Cuando nosotros oramos, Satanás pierde victoria en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, Dios bendice la vida personal del que ora y de aquellos por quienes oramos. Hermanos míos amados, en cierta ocasión yo tenía un problema muy serio de ministerio y alguien me dio un consejo único, no lo había oído antes.
Tenía unos cuantos que estaban en contra de mí, decían cosas todos los días, una amargura de espíritu, y alguien me dijo: ora por ellos. ¿Cómo? Ora por ellos. Cuando tú oras por alguien que no te simpatiza, comienzas a sentir simpatía en tu corazón por él. Necesitamos orar, la puerta de la oración. Dios ha abierto la puerta del compromiso de vida. ¿Cuál es el compromiso de vida cristiana? ¿Ser religiosos? No, Señor. Ser edificantes y amarnos entrañablemente. El apóstol Pablo dice que las conversaciones nuestras tienen que ser destinadas, orientadas ¿a qué? A dar sal, a dar calidad a aquel que las escucha. No es posible otra forma de vida cristiana más que esta, que es la que realmente edifica. Un consejo sano, una aproximación de la palabra, una palabra de aliento, un abrazo de estímulo, es lo que la Iglesia puede hacer atravesando por la puerta del amor, del compromiso de vida, de la edificación. Quiero decirte que Dios ha abierto la puerta de la evangelización. ¿Lo crees o no? Durante años hemos estado oyendo la misma justificación absurda en España. La evangelización es difícil, no se pueden abrir puntos nuevos, mantengamos lo que tenemos. ¿Crees eso? ¿Lo crees? Hay un punto nuevo que está funcionando en Puente Areas, ¿es verdad o no? Y lo que Dios está diciéndome es: yo he abierto una puerta de evangelización. Yo no predico el evangelio en la calle. No hace falta. Porque el testimonio de vida en tu oficina, en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia, es el mensaje más poderoso del evangelio en el día de hoy. Y el apóstol Pedro, en capítulo 3 de su primera epístola, habla de una mujer que llevó a Cristo sin palabras a su marido por su conducta personal. Mis amados hermanos, Dios llama a su iglesia a un cambio de actitud. No es tanto lo que yo debo hacer, es cómo estoy viviendo. Yo no puedo predicar el evangelio a una persona si vivo aquello que es contrario a lo que predico en el mensaje del evangelio. Dios ha abierto la puerta de servicio. Esto no gusta a nadie. Bueno, no a muchos. Muchos quisieran ser jefes, pero no esclavos. Muchas personas quieren ocupar puestos de verdadera notoriedad en la iglesia, pero pocos quieren barrer el suelo del local o arreglar los bancos. Perdóname, estoy poniendo ejemplos extremos, ¿entendéis? Está perfectamente limpio el suelo de nuestra iglesia. El creyente no está llamado a ser señor, está llamado a ser siervo. Y lo máximo que yo puedo aspirar en mi ministerio no es que me aplaudan por lo que soy, sino porque sirvo a Cristo. Cristo viene como siervo. Cristo sirve. Y Cristo dice: no me llaméis Señor si no hacéis lo que yo os digo. Y Cristo dice: el que de vosotros quiera ser el primero, hágase el siervo de todos. La iglesia de Cristo necesita siervos. No necesita grandes. Por tanto, aquí tenemos la puerta del servicio. ¿Quieres entrar por ella esta mañana? La puerta abierta es base de lo que Él es. Jesús dice: yo tengo autoridad, nadie cerrará la puerta que yo abra. Pero hay algo más. Dios ha abierto la puerta de la compañía suya en tu vida. ¿La sientes? ¿Qué es eso? Quiere decir que en medio de las pruebas más difíciles, de las lágrimas más densas, de la angustia más profunda, el Señor dice: yo estaré con él en la angustia. Salmo 91:15. Y en los momentos de mayor dificultad, no busques la puerta de la amistad ni la puerta del compañerismo como solución al problema. Entra por la puerta de la amistad con Dios. Y siente que la mano admirable de Jesucristo toca tu vida y te levanta de tu situación.
y orienta tu camino y seca tus lágrimas y da paz a tu alma. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Venid en pos de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 3 condiciones para entrar, para acceder a esa puerta. La primera condición es esta: vas a tener una vida victoriosa porque tienes poca fuerza. ¡Qué raro es esto! La Biblia es enormemente rara. Tienes poca fuerza. La fuerza de la Iglesia no está en su estructura. La fuerza de la Iglesia no está en su organización. La fuerza de la Iglesia no está en que tenga los pastores más aplaudidos de la nación. La fuerza de la Iglesia está en el Espíritu Santo. Y cuando voy a la profecía de Zacarías 4:6, tengo aquellas palabras que me dicen: no es con ejército ni con espada o con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Quiero recordarte que las debilidades humanas generan la fuerza de Dios. Y el apóstol Pablo dice: me doy cuenta que cuando soy débil, entonces soy poderoso. Pablo tiene problemas, muchos. Tiene dificultades humanas, también. Tiene un carácter muy bondadoso, a veces. Y el apóstol Pablo dice: tengo un aguijón en mi carne que me abofetea, y le pido al Señor: sácalo de mí. ¿Qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi potencia se fortalece en la debilidad. Oh, hermanos amados, lloro al Señor que a esta iglesia le dé poca fuerza espiritual. Que el grupo de alabanza el domingo por la mañana no esté satisfecho de sus instrumentos y de su cántico. Que las escuelas dominicales, la escuela bíblica, no esté contenta con sus profesores y diga: qué programa excelente tenemos. Quiero que cada uno de nosotros vengamos a la presencia de Dios con las manos vacías y digamos al Señor: solo tú puedes hacer tu obra, Señor. Y te doy gracias porque yo puedo ser instrumento en tu mano. Lléname de ti. Segunda condición: has guardado mi palabra. Ahora, para guardar la palabra, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ser obediente, sí, todo eso está muy bien. ¿Conocer la palabra o no? Y para conocer la palabra, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra. Y para que la iglesia conozca la palabra, ¿qué hay que hacer? Predicar la palabra. Por tanto, una iglesia poderosa, victoriosa, es la que está descansando solo en lo que la palabra dice, no en lo que tú quieres que diga, sino en lo que ella realmente dice. Porque la palabra de Dios es inspirada plenariamente y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos queridos, verano, campamento beach, campamento de niños, reunión de la familia, palabra de Dios. No entretengas al pueblo de Dios con discursos tuyos. Deja que Dios hable a su pueblo. La Biblia está desapareciendo de muchos púlpitos. En las últimas grandes, entre comillas, conferencias me están pidiendo siempre el mismo tema. No de la Biblia. 4 aspectos elementales que todos saben. La Biblia tiene mucho más. Cuando la iglesia pierde la orientación de la Biblia, no puede decir: el Señor, has guardado mi palabra. Tercera condición: no has negado mi nombre. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia reconoce el señorío de Cristo. Una iglesia victoriosa es la iglesia que vive por fe.
La fe no solamente es para justificación, la fe es para santificación. Y el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos queridos, la Iglesia tiene que vivir en fe porque el camino de la Iglesia es un camino de fe. La Iglesia tiene que vivir en fe porque las promesas de Dios son para ser recibidas por fe. La Iglesia tiene que vivir en fe porque es la dependencia del que tiene poder en el cielo y en la tierra. El creyente que es auténticamente vencedor lo es en Cristo. Fuera de Cristo no hay victoria. Por tanto, la Iglesia necesita una experiencia de relación por fe. Es una actuación personal la que Dios describe aquí en el pasaje que leímos contra los que afrentan y persiguen a los cristianos. Mira el versículo 9 y vamos a terminar. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Parece que la Iglesia recibe honores. Bueno, Pablo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 16, el Señor aplastará pronto ¿a quién? A Satanás debajo de vuestros pies. No es la Iglesia la que vence, es simplemente que Dios trae a la presencia de los creyentes la gran victoria de Jesús. Es necesario una Iglesia victoriosa y la victoria no está en nosotros, está en el Señor. Dice algo más, protección en medio de la prueba. En medio de las graves dificultades dice, no has olvidado la palabra de mi paciencia. Es decir, la paciencia es aquella disposición de ánimo no para sufrir estoicamente una prueba, sino para descansar en la prueba en el Señor. Aquí tenemos la gran victoria de la Iglesia. La hora de la prueba viene sobre el mundo. Está hablando de un tiempo en que Cristo el Señor va a traer juicio sobre las naciones para juzgar el pecado del mundo. Pero la Iglesia no pasará por esa situación. Porque en el versículo 11 hace referencia a la venida del Señor. ¿La estás esperando? ¿Sí o no? Si estuviésemos todos, yo el primero, esperando la venida del Señor hoy por la tarde, ¿cómo sería mi vida hoy por la mañana? Si yo estuviera seguro de que el Señor viene mañana por la mañana, creo que correría rápidamente a muchos hermanos de la iglesia y de otros lugares a decirle, discúlpame por lo que hice, no quiero que el Señor me encuentre enfadado contigo. La vida cristiana es una vida que descansa en la esperanza. Pero la vida que descansa en la esperanza produce una transformación en la vida de la fe. ¿Cómo termina? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No todos alcanzan el premio en una carrera. ¿La alcanza el vencedor? Pero no todos los vencedores tienen la bendición que aquí dice al final. Te pondré como columna en el templo de mi Dios. Un candelero puede ser removido. Aquí dijo el Señor a una de las iglesias, si no cambias de actitud, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Un candelero puede ser removido, yo puedo apagar una luz, no pasa nada en la casa. Lo que no puedo es sacar una columna. ¿Cómo me gustaría que en el garaje de mi casa alguien sacara las columnas? Si tú entras en ese garaje y bajas a la tercera planta, verás que todas las columnas están con el color de los coches. Porque pasar por allí con un coche es bastante complicado. Le han puesto plásticos, es igual, exactamente igual. Nadie puede quitar la columna. Lo que está diciéndome Dios es, tú puedes tener dificultades, problemas, inquietudes, pero eres columna en el templo de Dios. Nadie te sacará de ahí. Además hay algo más. La columna tiene el nombre de Dios.
Luego no será gloria tuya y mía en su presencia el lugar que ocupamos, sino suya. Tendrá un nombre nuevo, Jerusalén celestial. ¿Sabe lo que significa? Ciudadano del cielo. En Colosenses 3:1 leemos aquellas palabras: ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y Pablo escribe también diciendo: nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Y dice algo más: y mi nombre nuevo, la identificación con Cristo. Aquel que vive a Cristo es reconocido por Cristo. Y esta es la experiencia final que yo deseo para mi vida y para la vuestra. Yo quisiera terminar mi andadura en el ministerio con las palabras de Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo me gustaría, no para gloria mía, sino del Señor, que alguien en mi sepultura escribiera: recibió a Cristo, sirvió a Cristo, descansa en Cristo? Esta es la vida cristiana. La vida cristiana no es logros que tú puedes alcanzar, es gloria para aquel que te alcanzó a ti y ha perdonado tus pecados y te ha dado vida eterna y te ha colocado en la senda de gloria y te ha hecho esperar en esperanza, que es Cristo mismo en tu vida. Que nadie quite tu corona. Creo que no hace falta ilustrar esto al final, ¿verdad? Deportistas de élite en el mundo de hoy que asombraron el mundo, medallas de oro, y de pronto lees: le ha sido retirado el título por dopaje. No es correr de cualquier manera, es correr conforme a Cristo. No es que tú te hagas un aspecto de vida cristiana, es que vivas conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor me dice esta mañana: el que tiene oídos para oír, oiga. A Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús. Yo quisiera romper hoy el sistema habitual de terminar con una oración. Quiero que oremos todos juntos. Y vamos a hacerlo cantando una vez sola, sin repeticiones: Majestad. Viene el grupo de alabanza rápidamente y vamos a cantar ese magnífico coro. Para decir al Señor en ese estribillo: Majestad, lo traigo a ti, lo pongo todo a tus pies, con ropaje real que no merezco, vengo para adorar su majestad. Y con esta oración colectiva salimos todos habiendo respondido al Señor, que nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Perdóname un momento solo. Si no estás dispuesto a traer todo al Señor, no cantes estas palabras. Solo aquellos que están dispuestos a decir al Señor: todo, Señor, todo. Y nada más que esto es lo que traigo a ti, para que tú me bendigas.